11 de la mañana, 31 minutos, y estamos en contacto con el abogado, sociólogo y escritor Héctor Bejar desde Perú. Héctor, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, y bueno, nosotros ya habíamos tenido un contacto hace muy poquito, pero la cuestión sigue siendo la misma, ¿no? Las elecciones, el escrutinio que está sucediendo en Perú. ¿Qué podés comentarnos, bueno, desde la actualidad y que desde el miércoles de este miércoles anterior, el día de ayer, se dice que el 97% de los votos han sido, se ha pasado por el escrutinio? Sí, ya falta poco para los últimos resultados. Se espera que los resultados sean incluso probablemente hoy día, dentro de unas horas. Falta escrutar y ver algunas boletas que han sido cuestionadas, impugnadas aquí en Lima. A partir de anoche, Keiko Fujimori aventaja a Sánchez por 500 votos solamente. De manera que si gana la representante de la derecha, que es Keiko Fujimori aquí, sería por un mínimo margen. Sin embargo, sigue siendo probable que gane Sánchez, también por otro mínimo margen. Héctor, y en cuanto, digamos, a la población, ¿qué se puede ver, digamos, en las calles y en el pensamiento de la sociedad en cuanto a estas elecciones que han llevado ya varios días desde, digamos, el reconteo del escrutinio, de los votos? ¿Qué se siente en Perú? La alta votación que ha obtenido Sánchez es en realidad un gran triunfo del pueblo peruano ante la enorme avalancha de presión que ha tenido el Perú para estas elecciones en favor de Keiko Fujimori. Hemos tenido todos los canales de televisión hablando día y noche contra Sánchez. Hemos tenido todos los periódicos, los diarios de circulación nacional, todo el dinero, toda la presión internacional, norteamericana especialmente. El embajador norteamericano ha intervenido en las elecciones como representante de los observadores internacionales, cosa que es insólita porque un diplomático que está siendo embajador de un país no puede ser representante para la observación internacional, que se supone que debería ser ajena e imparcial al aparato burocrático. Pero en fin, a pesar de todo ello, digamos que la casi posibilidad de que Sánchez gane las elecciones ha sido un gran triunfo del pueblo peruano. Que así pierda hay que reconocer, y que creo que se va a mantener, porque en ese momento mucha gente está en las calles, hay acampados frente al Jurado Nacional de Elecciones y hay un clima de extrema tensión en el Perú. Héctor, buen día. Sobre eso también queríamos consultarle cómo se está viviendo a nivel social esto, ¿no? Recordemos que Perú viene de un proceso, bueno, en el que hubo en la primera vuelta muchísimos candidatos, que se llegó a hablar incluso de un cierto nivel de desinterés o de alejamiento fuerte de la gente con la política, que bueno, es un fenómeno también global, ¿no? Pero esta situación, digamos, de incertidumbre durante varios días sobre los resultados y demás, ¿cómo impacta en la sociedad? Electoralmente en la sociedad peruana hay varias sociedades. En el Perú son inscritos 27 millones de electores. Sí. De esos 27 millones de electores han votado solamente 20 en la primera y en la segunda vuelta. Quiere decir que 7 millones no han votado. 3 millones han votado viciado. No se sabe si es viciado o nulo porque se equivocaron o porque rechazan todo el proceso. Y ha habido 30 candidatos en la primera vuelta, de manera que finalmente la confrontación entre la llamada izquierda, que en realidad no es izquierda propiamente, sino un conjunto de organizaciones populares, entre las cuales hay, por supuesto, algunas de izquierda, y la derecha, que tampoco es derecha totalmente,
porque hay muchos grupos mafiosos adentro de ellos vinculados al narcotráfico. Esta confrontación ha sido de dos minorías, porque en la primera vuelta por Keiko Fujimori votaron el 17%, solamente el 17 o 16% de los electores, mientras que por Sánchez solamente el 12%. Es decir, que la mayoría del Perú estuvo ajena a esta confrontación. En la segunda vuelta, como es normal, muchos se han incorporado. Sánchez logró formar una coalición de lo que podríamos llamar izquierda o moderada, o centro izquierda, como quieras llamarla, y con esa coalición es con la que estuvo ganando en la confrontación, en el conteo de votos a la otra candidatura hasta anoche. Y anoche ya empezó a remontar Keiko Fujimori, pero como repito, no se sabe si esto continuará o si vamos a tener otro resultado distinto ahora en la mañana. Y una explicación, porque es algo a lo que al menos acá en Uruguay no estamos acostumbrados, esta demora en la confirmación de los resultados, ¿con qué se relaciona? ¿Tiene que ver con las complejidades del territorio, del traslado de los votos, el conteo, o hubo algún problema particular que haga distinta esta elección? Porque ocurrió lo mismo incluso durante mucho más tiempo, ¿no? Se demoró un mes prácticamente en la primera vuelta. Sí, una parte con la complejidad del territorio, pero fundamentalmente porque en la elección anterior, que no fue reconocida por Keiko Fujimori, que incluso no felicitó al presidente Castillo, ahora preso. Sí. Después de esa elección que Keiko Fujimori no reconoció, ella exigió que se guarden todas las papeletas con los votos que antes se destruían, porque se guardaban solamente las actas. Entonces ahora hay conteo no solamente de las actas, sino de los votos, lo cual retrasa totalmente las elecciones, el conteo. Y por ejemplo, del exterior, donde hay más o menos unos 3 millones de electores peruanos, hay que esperar que lleguen materialmente los papeles por avión en grandes paquetes, en vez de simplemente regirse por el resultado electrónico validado por los respectivos jurados que hay en cada lugar. Entonces eso retrasa totalmente y hace complejísimo el conteo. Héctor, en cuanto también a los candidatos, a Fujimori y Sánchez, ¿han salido a hablar o hacer algún tipo de declaración, digamos, incitando a algún tipo de dar a entender resultados, por ejemplo? Bueno, ha salido Keiko Fujimori ayer con declaraciones muy moderadas, diciendo que hay que estar tranquilo, hay que esperar los resultados finales. Por otro lado, Sánchez convocó a una manifestación en la Plaza San Martín, que es una de las plazas principales de Lima. Concurrió muchísima gente, como que casi se dio como victorioso, menos mal que no se atrevió a hacerlo. Pero quedó una sensación de victoria entre toda la gente de Juntos por el Perú, que es la candidatura de Sánchez. Y eso ha tenido un fuerte golpe emocional, psicológico anoche, porque ya mucha gente está incorporada de una manera muy emocional al proceso desde los últimos días. Claro. Y tú nos decías recién, más allá de que incluso los resultados oficiales den como ganadora a Fujimori, es de cierto modo un cambio importante en la correlación de fuerzas también, la cantidad de votos que alcanzó Sánchez, digamos que la diferencia haya sido tan escasa. Claro, y además
Hay que ver que Keiko Fujimori ha retrocedido, ha perdido en varios lugares del exterior y ha perdido en algunos de los que eran sus fortines electorales, y donde Sánchez ha alcanzado votación importante, por ejemplo, en toda la Amazonía, donde la gente votaba por Fujimori. Ahora Sánchez tiene una votación muy apreciable. En el norte también, en toda la Sierra del Norte, ha votado por Sánchez. Todo el sur es abrumadoramente por Sánchez. Si uno ve el mapa electoral del Perú, el Perú mismo, no el exterior, no las comunidades peruanas en el exterior, sino en el Perú, el triunfo de Sánchez ha sido realmente abrumador. Ha sido casi una paliza en muchos de los departamentos del Perú. El problema está en que la votación del exterior es fujimorista en su mayor parte. Entonces, en una confrontación como la que se ha dado, el voto del exterior ha favorecido muchísimo, como siempre, aunque menos quedó acostumbrado a Keiko Fujimori, pero le ha bastado para alcanzar los resultados que le permiten competir con Sánchez, ¿no? Uh-huh. Es importante esto que decís, Héctor. En realidad, lo único que faltaría es, bueno, que esos votos del exterior lleguen a Perú a ser contabilizados físicamente. Exactamente. Al parecer ya están contabilizados todos. Eso es lo que le ha permitido a Keiko superar por 600 votos solamente, por 600 votos a Sánchez, y se espera ya solamente lo último que queda, los restos que quedan de las poblaciones más alejadas del Perú, donde se espera que haya ganado Sánchez, y los votos impugnados, que son en la mayor parte de Lima. O sea que allí nuevamente se va a dar esa posibilidad doble, que en los votos impugnados por Lima sean favorables a Keiko, y los votos que vienen de las provincias alejadas sean favorables a Sánchez, con lo cual el escenario se va a repetir y por tanto es imposible predecir el resultado final. Bien. ¿Y cómo queda el panorama político más allá de esto? Perú es un país que a nivel internacional siempre se lo vuelve a posicionar en la agenda por la inestabilidad de los gobiernos. Recordemos la cantidad de presidentes que han ido pasando por la silla presidencial en los últimos años. ¿Crees que podría cambiar esa situación, que el próximo gobierno de Perú podría tener una situación de mayor estabilidad o no? No va a cambiar para nada, porque hay que tener en cuenta que esta votación y esta confrontación, esta emoción, esta tensión, se está dando en el sistema. Pero el Perú no es el sistema. Hay debajo del sistema un Perú real en el cual sigue muriendo la gente, las bandas siguen matando gente, los hospitales siguen en ruinas, las escuelas siguen en ruinas, las vías de comunicación siguen abandonadas. Hay una fuerte presencia de bandas de todo tipo en todo el territorio nacional, y el Estado casi como que sobra en el Perú, y el gobierno es ausente en la mayor parte de las regiones más importantes del Perú, con lo cual tenemos dos Perús. Hay un Perú en manos de un sistema que además no es reconocido y casi podría decir es aborrecido por la gente, y hay un Perú real por su cuenta, en donde reina la ley del más fuerte, la ley del más rico, la ley del que es más atrevido en delinquir. Esa es la verdad. Y pero ¿crees en torno a eso que el próximo gobierno podría volver a tener los problemas que han tenido otros, de poder durar poco en el gobierno, el parlamento también, que es un factor importante, la correlación de fuerzas, cómo está distribuida allí? Si gana Keiko, va a gobernar contra todo el Perú. Keiko es odiada por la mitad del Perú.
y el apoyo a Keiko es un apoyo pagado en su mayor parte. En el Perú es legal comprar los votos. Entonces, la misma Keiko es una mujer comprada. Es una mujer que ha sido enjuiciada por recibir 3 millones de dólares en efectivo del Banco de Crédito. ¿Comprada por quién? Y fue enjuiciada por los bancos. Por los bancos, que son los que gobiernan el Perú. El Perú está gobernado por los bancos, que son 4 bancos, y por la CONFIEP, que son los empresarios exportadores fundamentalmente. Entonces, las minas están como ausentes, la mayor parte son de China, entonces no participan para nada, salvo las mineras norteamericanas, que no son las más importantes. Pero lo importante en el Perú es la CONFIEP y los bancos, y por supuesto el fujimorismo, ¿no? Entonces, esa gente es odiada en el Perú. Los candidatos de Fujimori ni siquiera han podido hacer campaña electoral. La gente los rechaza, no los puede ver en la calle. Un gobierno así, imagínate. Ahora, si gobierna Sánchez, va a ser sometido a un acoso nacional e internacional tremendo, tanto de la derecha nacional como de la derecha internacional, y sobre todo de los Estados Unidos. Entonces, la estabilidad no está de ninguna manera asegurada. Héctor, algo que remarcabas también es, de alguna forma, la fractura que se encuentra entre la sociedad civil y la clase política. ¿Dónde se encuentran también posicionados los movimientos sociales, ¿no? A nivel actual en Perú y, bueno, también estas elecciones? Los movimientos sociales son muy activos, muy fuertes, les han matado mucha gente, tienen mucha gente presa en ese momento, son varios cientos de dirigentes presos o silenciados por el Poder Judicial, que les prohíbe hablar, pero se mantienen. Ese es el Perú, digamos, más consistente. Gran parte de ese Perú es indígena. Entonces están las comunidades aymaras, las comunidades quechuas, las comunidades amazónicas, las rondas campesinas. Ya dije también las comunidades amazónicas. Es una red popular que está siempre y que no pueden eliminar. Tendrían que exterminarlos a todos, como en el siglo XIX, ¿no? Aquí tendría que haber una guerra del desierto, como en Argentina. No quiero citar, porque estoy hablando en una radio uruguaya, el siglo XIX uruguayo, ¿no? Pero tendría que haber una cosa así para que eliminen a esa gente. Pero son demasiados, entonces tienen que soportarlo simplemente. Y ese es el Perú real, ese es el Perú que debería gobernar, pero que le impiden gobernar, y que ahora puede gobernar, porque ya no son los indiecitos de antes, ahora tienen líderes que son abogados, ingenieros, han pasado por universidad, sobre todo después de la reforma agraria, y es ¿cómo te puedo decir? Es una red real que todavía no se ha planteado claramente llegar al poder, porque ellos se mantienen expectantes, intervienen a veces, cada vez que hacen manifestaciones les matan a la gente. Lo último fue esos 70 muertos que abiertamente les dispararon el ejército acá, y esa es la situación. ¿Y qué ocurre con los sectores a nivel político de menor peso? Recordemos, 35 candidatos fueron en la primera vuelta, después esto queda en 2. ¿Qué papel han jugado a nivel electoral? ¿Tuvieron peso los otros candidatos? ¿Cómo se han posicionado en este tiempo? Bueno, fue muy gracioso, porque de esos 35 candidatos, varios fallecieron electoralmente, es decir, desaparecieron, claro, ¿no? Y otros se unieron. Bueno, por ejemplo, el candidato del Opus Dei, que es López Aliaga, el que fue alcalde de Lima, ha apoyado ahora a Keiko Fujimori, mientras que los otros candidatos de izquierda o de centro
han apoyado a Sánchez. Entonces hubo una reagrupación en dos grandes coaliciones, la coalición de Keiko Fujimori y la coalición de Roberto Sánchez. O sea que no ha sido determinante, digamos, las decisiones que hayan podido tomar en apoyar a uno o a otro los sectores más chicos. No, bueno, como te dije, de los sectores más chicos, algunos han desaparecido y otros se han incorporado, claro, y han participado y han logrado llegar al Senado o a diputados, haciendo la coalición con cualquiera de los dos grupos que quedaron, ¿no? Esto es muy significativo también en el Perú porque esa distribución o desperdigamiento de las candidaturas no fue casual, fue promovida también por la derecha como una forma de permitir a Keiko, que era una minoría y que sigue siendo una minoría, tener un rol expectante en las elecciones. En otras palabras, es lo que nosotros llamamos en el Perú el pitufeo. No sé si esto se dice en Uruguay, ¿no? Pero es disminuir a la gente, bajarles de estatura de tal manera que puedan que queden más bajos que competir. uno. Exactamente. Sí, sí. Esa maniobra tampoco le salió, porque resulta que empezó a crecer uno de ellos, que era Sánchez, de una manera inusitada, inesperada, ¿no? Y en el caso de la izquierda, ¿qué panorama hay? Porque sabemos que además de Sánchez, que bueno, que se posiciona, digamos, vinculado con la izquierda, con el progresismo de alguna forma, y más teniendo enfrente a Keiko Fujimori, no es difícil, digamos, quedar a la izquierda, ¿no? Pero había otros sectores también que sí, se reivindicaban. Sí. ¿Qué panorama queda planteado para la izquierda peruana? En el Perú, la izquierda, lo que llamamos izquierda, puede ser dividido entre una izquierda social, que por supuesto no es ideológicamente izquierda, sino que en razón de sus reivindicaciones sociales está enfrentada al sistema dominante, esa izquierda social que te digo que está conformada por grandes redes de organizaciones populares muy importantes. Y ahí podemos ubicar a Sánchez. Política, no. Sánchez viene más bien de la izquierda política, de un pequeño partido que se llamó al comienzo Partido Humanista y que después fue convirtiéndose en Juntos por el Perú, formando pequeñas coaliciones con otros grupos de izquierda. La izquierda política estuvo aquí dividida en dos pequeñas coaliciones, una Juntos por el Perú y la otra Venceremos. Ajá. Venceremos murió, fue uno de los muertos en la campaña, en la primera vuelta, y entonces se incorporó, porque tiene algunos técnicos importantes, interesantes, se incorporó a Juntos por el Perú. Y entonces eso hizo que Juntos por el Perú se convierta en una coalición en donde está prácticamente toda la izquierda política, más algunas agrupaciones que podemos definir de centro o de una derecha, digamos, civilizada, ¿no? Yo diría, depende, uno puede decir una centro izquierda o una centro derecha, como quiera, y con esa coalición es con la que han obtenido esta gran votación en la segunda vuelta. Muy bien. Héctor, es un panorama más claro el que nos queda después de poder conversar contigo, y como vos decías, está previsto que quizá en el día de hoy se puedan anunciar resultados oficiales. Espero, y yo por lo menos yo estoy respirando profundo, tengo todavía contenida la respiración y esperando a ver cuál va a ser nuestra suerte en los próximos meses y años en el Perú. Bien. A nivel social, vos decías, hay movilizaciones también en este momento y demás. Digamos, la cuestión del anuncio de los resultados y del traspaso de poder, ¿está previsto que se dé de manera pacífica o podría haber alguna complicación en ese sentido? No, hay mucha tensión, hay gente ya preparando a movilizarse.
Creo que apenas se produzca el anuncio oficial, si es adverso a Sánchez, van a producirse. No es que yo sea favorable a esto, no creo que sea lo conveniente, pero más allá de mi opinión, que yo no soy nadie en el Perú para opinar sobre esto, van a producirse grandes movilizaciones. Espero que no tenga el resultado que tuvieron las de Castillo, que dieron que acabaron con muertos, heridos, presos, en fin, ¿no? Pero hay un clima de extrema tensión en ese momento. Héctor Béjar, sociólogo, escritor peruano, ex ministro de Relaciones Exteriores, te queremos agradecer por este tiempo con Radio Centenario y por conversar siempre con nosotros a propósito de la realidad del Perú. Bueno, muchísimas gracias, muchos saludos y siempre al servicio de ustedes. Abrazo grande. A decir verdad.